Este dolor no es mío. Mark Wolin. Libros que dejan huella, Club de Lectura. Segunda parte. El mapa del lenguaje nuclear. Capítulo 6. La queja nuclear. Cuando no se hace consciente una situación interior, sucede exteriormente, como destino. Carlos Jung. Aion. Contribución a los símbolos del sí mismo. Las palabras que empleamos para describir nuestras inquietudes y nuestras luchas pueden decir más de lo que pensamos, pero a poco se nos ocurre estudiarlas. En este capítulo empezarás a construir tu mapa del lenguaje nuclear. Aprenderás a seguir el rastro de pistas que van dejando tus palabras y que pueden conducirte hasta el origen de tus miedos. La primera etapa de este campo verbal será la queja nuclear. Esta puede ser todo un tesoro de riquezas pendientes de estudiar. Tu queja nuclear puede contener incluso las semillas de la resolución que buscas. Solo tienes que asomarte dentro de ti. Para oír la queja nuclear, en nuestro lenguaje cotidiano buscamos en el tejido de las palabras que pronunciamos el hilo de emoción más profunda. Atendemos a las palabras que tienen la máxima resonancia emocional. A veces estamos presos de un miedo que nos debilita. En ocasiones pedimos o exigimos algo con cierto matiz de apremio. A veces no tenemos más que un gran dolor. Bob es un ingeniero de 52 años. Cuando siente ansiedad y se encuentra solo, se queja diciendo: ¿por qué me dejan todo siempre? ¿Por qué no soy lo bastante bueno? A veces oímos palabras o frases que parecen tener una vida propia. Cuando Joan se quejaba, decía que su madre siempre decía que ella era la desilusión más ignominiosa de la familia. Su queja principal era que su madre y ella no estaban unidas y que el distanciamiento y las palabras duras que se había producido entre las dos le habían provocado mucho dolor y sensación de vacío. Cuando Joan fue retirando las capas del dolor generacional, comprendió que lo que había sido considerada una desilusión ignominiosa de la familia no había sido ella, sino su abuela. La historia era la siguiente. La abuela de Joan vivía en un pueblecito de Irlanda y a los 15 años se había enamorado de un hombre casado. Se quedó embarazada y el hombre no se había querido hacer responsable. A la abuela de Joan le habían expulsado de su casa y había vivido en desorden durante el resto de su vida, limpiando casas y criando a su única hija como madre soltera. No se había casado nunca y no había superado jamás la impresión de que había deshonrado a la familia al tener un hijo ilegítimo. Aunque la abuela no había pronunciado nunca las palabras desilusión ignominiosa, estas habían resonado en las tres mujeres. La había vivido estas palabras cuando fue expulsada del seno de la familia. Su hija las había vivido cuando sentía que había destrozado la vida de su madre al nacer como hija soltera. 2 generaciones más tarde, la nieta compartía estas emociones sintiendo que era una desilusión para su madre. Cuando la nieta exploró las palabras desilusión ignominiosa que formaban parte de su queja nuclear, encontró la tranquilidad y la comprensión. Empezó a darse cuenta de que aunque su madre le decía aquellas palabras,
La inventiva no iba dirigida personalmente a ella. Ahora, cuando oía aquellas palabras, le evocaban sentimientos de amor y de solidaridad hacia su madre y su abuela, y le hacía la vida difícil que debieron vivir las dos en Irlanda. Cuando analizamos la queja nuclear, no solo atendemos a nuestro lenguaje hablado, sino que observamos también nuestro lenguaje somático, es decir, el de nuestro cuerpo físico. También prestamos una atención especial a los síntomas y a las conductas que destacan por poco corrientes o por ser muy personales. En el ejemplo que presentaremos a continuación, Carson, bombero de 26 años de edad, expresaba su miedo de manera tanto física como verbal. Cuando Carson tenía 24 años, rozó con el coche un guardarraíl y estuvo a punto de despeñarse por un barranco. Recuperó el control del vehículo al instante y llegó sano y salvo a su destino, pero había perdido la sensación de control de su vida. A partir de entonces, Carson, que había tenido ataques de pánico a diario, además de sensaciones de temblor y de mareo, tenía la impresión clara de que si se moría, su vida no habría valido nada. Las palabras concretas de su queja nuclear eran las siguientes: si me muero, no dejaré ningún legado. Nadie se acordará de mí. Habré desaparecido del todo, como si no hubiera existido. No tendrán un buen recuerdo de mí. Lo raro de estas lamentaciones de Carson era que las dijera un hombre de 26 años. Carson apenas había empezado a vivir y ya se estaba lamentando de las penas de toda una vida. Estaba claro que allí había algún desajuste. Cuando examinamos las palabras de una queja nuclear, confiamos implícitamente en ellas, pero no siempre confiamos en el contexto. Esas palabras en general suelen ser verdaderas para alguien que no necesariamente es el mismo que las pronuncia. Para descubrir quién es ese alguien, tenemos que asomarnos tras el telón para atisbar en nuestra historia familiar. En el caso de Carson, ese alguien que faltaba era su padre. Después de un duro proceso de divorcio con su madre, al padre de Carson le exigieron que renunciara a sus derechos paternos sobre su hijo, que tenía entonces 4 años. Tras una larga batalla legal por la custodia, el padre de Carson tuvo que acceder por fin. Carson no volvió a verlo nunca más. La madre de Carson no solo hablaba mal de su padre, sino que el niño fue adoptado por el nuevo marido de la madre y tomó su apellido. Repasemos de nuevo el lenguaje nuclear de la queja nuclear de Carson. No dejaré ningún legado. Nadie se acordará de mí. Habré desaparecido del todo como si no hubiera existido. No tendrán un buen recuerdo de mí. La historia de Carson se ve ahora bajo una nueva luz, fusionándose con la realidad de su padre de haber perdido su legado vivo a su hijo. Carson había encontrado un modo encubierto de aliarse con el padre ausente. Compartía las sensaciones de la experiencia dolorosa del padre, temiendo que también él mismo desapareciera de pronto y quedara olvidado. Después de haber descubierto la raíz de su queja nuclear, Carson tomó la decisión de localizar a su padre y de ponerse en contacto con él de nuevo. El padre se había trasladado a otro estado y había tenido 3 hijos con una segunda esposa, pero se alegró muchísimo de tener noticias de Carson. Le había perdurado el vacío de haber perdido a su hijo 20 años antes, que le perforaba el corazón, según dijo a Carson. También había quedado dentro de Carson algo terrible, aunque sumergido muy hondo: su amor por su padre.
Según dice la historia, la escriben los vencedores, la cuentan los que la han vivido para contarla. Por muy parcial o tendencioso que sea el relato, muchos no nos paramos a pensar casi nunca como si ese relato, si fuera la otra parte quien lo contara. En el caso de Carson, la vencedora había sido la madre de este y el perdedor había sido el padre, dado que no pudo estar allí para criar a su hijo. Ambos padres se habían disputado la custodia de Carson, pero el padre de Carson había perdido por motivos que no conocemos. Carson comprendió que había pasado años oyendo contar a su madre historias negativas sobre su padre y que aquello le había velado los primeros recuerdos que guardaba de él. Durante los meses siguientes, Carson y su padre crearon nuevos recuerdos e hicieron juntos varias excursiones para acampar y pescar en las mismas montañas donde solían ir cuando Carson era pequeño. A lo largo de ese tiempo, a Carson le desaparecieron por completo los ataques de pánico. Padre e hijo habían empezado a forjar juntos un legado nuevo y tangible. Ha llegado el momento de que hagas el primer ejercicio escrito. Toma bolígrafo y un papel o cuaderno y vamos a empezar. Ejercicio escrito número 1. Investigar tu queja nuclear. 1. Concéntrate en un problema de tu vida que sea muy acuciante ahora mismo. Puede ser una cuestión relacionada con tu salud, con tu trabajo, con tu relación de pareja, cualquier cuestión que te esté perturbando tu sensación de seguridad, de paz, de tranquilidad o de bienestar. 2. ¿Cuál es la cuestión más profunda que quieres curar? Puede tratarse de un problema que te parezca abrumador, puede tratarse de un síntoma o de una sensación que has tenido toda tu vida. 3. ¿Qué es lo que quieres ver cambiar? 4. No corrijas ni enmiendes lo que escribas. 5. Escribe lo que te parezca importante. 6. Ve escribiendo lo que te llegue. Por ejemplo, puede que lleves encima el miedo a que te pase algo terrible en el futuro. No importa lo que te salga, tú sigue escribiendo. 7. Si no te llega nada, responde esta pregunta. ¿Qué temes que te pudiera pasar si no se te quita la sensación, el síntoma o el trastorno que tienes? Y 8. No sigas leyendo el libro mientras no hayas escrito tu inquietud más acuciante. Ahora mira lo que has escrito. Léelo, pero sin tanto detenimiento como para apasionarte. No te dejes arrastrar por las palabras ni por los sentimientos. Repásalo ligeramente, sin sentir emociones. Lo que estás haciendo es buscar las palabras o las frases que destacan por ser peculiares o poco habituales. Por ejemplo, ¿qué palabras o qué frases dices siempre o cuáles quizá no hayas dicho nunca hasta que has hecho este ejercicio? ¿Qué lenguaje te salta a la vista? ¿Qué lenguaje te llama la atención? Ahora vuelve a leerlo, pero esta vez léetelo en voz alta a ti mismo. Procura escucharlo con un oído nuevo, que oyes sin sentir emociones. Yo a esto le llamo oír con metaoído u oír con el tercer oído. ¿Qué palabras o qué frases tienen un carácter apremiante? ¿Qué palabras tienen una resonancia emocional fuerte y que producen una sensación dramática?
¿Qué palabras te parecen extrañas o peculiares? ¿Qué palabras no encajan del todo quizá en el contexto de tu experiencia vital? Intenta oír lo que has escrito como si estuvieras escuchando a otra persona. Es posible que las palabras pertenezcan en efecto a otra persona y que tú no hayas hecho más que ponerles voz. Es posible que las palabras pertenezcan a otro miembro de tu familia que quedó traumatizado y que no fue capaz de pronunciarlas en voz alta. Puede que con tus quejas estés contando la historia de esa persona, del mismo modo que Carson exponía la angustia de su padre. Escucha lo escrito de manera más profunda que puedas, buscando algo que capte tu atención. Cuando oyes de esta manera, estás oyendo por debajo del relato, esperando que aparezca lo esencial. Si te pierdes en los elementos emocionales del relato, puedes perderte la queja nuclear. Bert Hellinger describe esta manera de oír así. Voy a escribir lo que pasa cuando estoy trabajando con alguien. La persona me habrá contado algo de sí misma y yo solo habré escuchado a medias. No quiero oír exactamente lo que dice la persona ni saber exactamente lo que está diciendo. Por eso no escucho con tanta atención como para tener que concentrarme. Más bien escucho lo justo para no perder de vista al mismo tiempo el cuadro general. Entonces la persona dice de pronto una palabra que me alerta. De pronto, por debajo de todo lo que me ha dicho, hay una palabra que me dice algo. Es una palabra que tiene energía. Y yo, sin saber exactamente lo que voy a hacer, sé que allí es donde puedo hacer algo. Si dejo que esta palabra me haga su efecto, me hago una idea de las personas que son necesarias para la resolución. El caso de Sandy, me voy a morir. Ahora sígueme mientras analizamos con detalle la queja nuclear de una mujer a la que llamaré Sandy. Sandy, como Gretchen, también fue una niña cuya historia arrancaba del Holocausto. Como hija que era de un superviviente del Holocausto, Sandy necesitaba ayuda para entender el miedo abrumador que tenía la muerte. Por eso exploramos una parte de su lenguaje nuclear. Decía que su miedo no era a la muerte misma, sino saber que me voy a morir y no poder hacer nada para evitarlo. Está completamente fuera de mi control. Sandy también necesitaba ayuda para superar el miedo a los espacios cerrados, un miedo que la incapacitaba y le impedía viajar en avión o usar ascensores. Cuando se cerraba la puerta del ascensor o cuando se llenaba de viajeros el avión, siempre que había una multitud entre la salida y yo, la dominaba un pánico agudo. Su queja nuclear lo decía todo. No puedo respirar, no puedo salir. Me voy a morir. Sandy tenía 19 años cuando le había comenzado la claustrofobia y las sensaciones de no poder respirar. Su padre también había tenido 19 años cuando habían matado a su padre, a su madre y a su hermana menor en las cámaras de gas de Auschwitz. Los síntomas de Sandy se habían agravado tras la muerte de su padre, 10 años atrás. Aunque a mí me parecía evidente la relación, no en vano he trabajado con muchos descendientes de víctimas y de supervivientes del Holocausto, Sandy no lo había asociado nunca. Llevaba encima el terror atroz de sus abuelos y de su tía. Quizá llevaba encima también incluso los sentimientos de culpa de su padre por haber sido el único superviviente de la familia. Recordemos el lenguaje nuclear de Sandy.
saber que me voy a morir y no poder hacer nada por evitarlo está completamente fuera de mi control. Está claro que sus abuelos y su tía habrían sentido aquello mismo cuando vivían en el campo de exterminio o cuando los conducían a la cámara de gas. Cuando estuvieron dentro de la cámara de gas, cualquiera de ellos podría ver una multitud entre la salida y yo, y después evidentemente los invadiría un pánico inmenso. El final trágico se desvelaba en el lenguaje nuclear de Sandy. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy ya veía claramente la relación. El terror de sus antepasados se había estado expresando dentro de ella. Aunque conocía los hechos trágicos que habían producido en su familia, nunca había establecido la relación pensando que ella misma podría estar portando unos sufrimientos que no eran suyos. Ahora ya lo tenía claro. En nuestra sesión de trabajo, pedí a Sandy que visualizara a sus abuelos, a su tía, como si los tuviera delante. Le pedí que tuviera una conversación con ellos. Sandy siguió mis orientaciones y les dijo: he estado aterrorizada igual que vosotros y veo que este terror ni siquiera es mío. Me doy cuenta de que vosotros no sirve de nada que yo cargue con él y a mí tampoco me sirve, desde luego. Sé que esto no es lo que queréis para mí y sé que es una carga para vosotros ver esta ansiedad mía. En vez de ello, voy a dejar estos sentimientos de ansiedad con vosotros, contigo, abuelita, contigo, abuelo, y contigo, tía Sara. Le asomaron las lágrimas a los ojos mientras se imaginaba a los tres. Le sonreían y le impartían su bendición deseándole que fuera feliz. Sandy se imaginó que el cuerpo se le llenaba de amor que le estaban enviando. Cuando Sandy fue capaz de determinar el origen de su claustrofobia y su miedo a la muerte, sintió que se le disipaba el peso de sus miedos. El caso de Lorena. Me voy a volver loca. Muchas personas cargamos con el miedo a que se nos pase algo horrible en el futuro. Este miedo se suele manifestar en nuestra queja nuclear. Lorena tenía 19 años y sufría ansiedad y ataques de pánico en situaciones de trato social. Decía que cuando estaba con amigos tenía la sensación de estar atrapada y de no ser capaz de salir. Había empezado a notar esa ansiedad a los 3 años antes y así a la misma época había empezado a sufrir una infección de vejiga que no se le curaba. Recordaba que había consultado a diversos médicos sin que nada de lo que le recetaran aliviara los síntomas. Lorena contó que lo más terrible de padecer aquella infección de vejiga, su peor miedo, había sido que nada ni nadie podrían ayudarle y que la infección no se le curaría nunca. La infección de vejiga se le acabó curando, pero a ella le seguía dominando la ansiedad. Nuestra conversación transcurrió así. Mark, ¿y si la infección de la vejiga no se curara nunca? Lorena, tendría dolor, estaría deprimida, estaría siempre de médico en médico, estaría restringida, no sería feliz, no tendría éxito, tendría ansiedad constante, sería una fracasada. ¿No te llaman la atención algunas palabras del lenguaje nuclear de Lorena? ¿Qué te parecen las palabras restringida y fracasada?
Advertirás que estas palabras quieren llevarnos hacia una dirección nueva, más allá de la cuestión de la infección de la vejiga. Vamos a dejar en suspenso de momento las ideas que podamos tener acerca de Lorena y de su infección de vejiga, y nos dejaremos guiar por la energía de sus palabras. Lorena se estaba aproximando a su lenguaje nuclear, pero todavía no había llegado del todo. Para ayudarle a que profundizara más todavía, le pedí que describiera lo peor que le podía pasar a otra persona. Cuando estamos intentando articular nuestro miedo peor y nos quedamos bloqueados, suele ser útil dar marcha atrás un poco e imaginar lo peor que le puede pasar a una persona distinta de nosotros. Veamos lo que surgió en el caso de Lorena. Mark, ¿qué es lo peor que le podría pasar a una persona, a otra persona, no a ti? Lorena, que no tenga éxito, que no sea feliz, que no sea capaz de hacer las cosas que quiere hacer, que se vuelva loca, que se vuelva una especie de ermitaña, que acabe ingresando a un psiquiátrico y termine por suicidarse. ¿Verdad que estas palabras tienen enjundia? Volverse loca, acabar ingresado a un psiquiátrico, suicidarse. Ahora vamos a combinarlo todo para ver qué sacamos en limpio. Tenemos a una persona fracasada que está restringida, que se vuelve loca y acaba ingresada en un psiquiátrico, donde termina por suicidarse. Quizá te estés preguntando, ¿de dónde salen estos datos? Vamos a descubrirlo. Cuando Lorena fue retirando las capas que estaban detrás de su queja nuclear, dejó al descubierto su miedo más profundo y se lanzó de lleno a su frase nuclear. En el capítulo 8 estudiaremos más a fondo lo que es la frase nuclear. Frases nucleares de Lorena. Seré una fracasada, me volveré loca y acabaré en un psiquiátrico y terminaré por suicidarme. Durante el proceso de seguir el mapa de su lenguaje nuclear, Lorena desveló un trauma crucial de su historia familiar. Vamos a abrir el álbum familiar de Lorena, dejándonos guiar por las palabras con las que expresó el peor de sus miedos. Las palabras que reflejan el miedo peor se pueden convertir en una pregunta sobre la historia familiar que nos llevará hasta la siguiente etapa de nuestro mapa del lenguaje nuclear. Yo las llamo preguntas puente. Pregunta puente de Lorena. ¿Hubo en tu familia alguien a quien se considera un fracasado que acabó ingresando en un psiquiátrico y se suicidó? Diana, el abuelo de Lorena, el padre de su madre, era despreciado y se consideraba el fracasado de la familia. Estuvo ingresando varias veces en clínicas psiquiátricas y terminó suicidándose estando ingresado. En la generación siguiente, la tía de Lorena, hermana mayor de su madre, también había sido rechazada por la familia y tachada de la fracasada loca. También ella había estado ingresada varias veces en centros psiquiátricos. La familia, avergonzada por la conducta de la tía, no solía hablar nunca de ella. Sin confesarlo, esperaban que se suicidara como su padre. Cuando los miembros de la familia hacen vidas infelices o corren una suerte muy difícil, suele ser más fácil rechazarlos que sentir el dolor de quererlos. Suele ser más fácil sentir ira que tristeza. Parece que la familia trató a aquella hermana con ira por este motivo. Era más fácil rechazarla que quererla. Como vimos en el capítulo 3,
El destino de los miembros de la familia que sufren el rechazo suele repetirse. Así sucedió con el abuelo fracasado, rechazado y en la generación siguiente con la tía fracasada, rechazada. Ahora le tocaba a Lorena completar el triplete de fracasados y ampliar el dolor a la tercera generación. El duelo por un suicidio en la familia puede ser dificilísimo. Los familiares suelen sentir ira hacia la persona que se ha marchado de una manera tan trágica, quitándose la vida. Más aún, es la familia la que tiene que cargar las consecuencias del suicidio. La venganza, la vergüenza, la turbación, las imágenes terribles, los asuntos sin resolver, las deudas económicas, la incertidumbre religiosa. Este destino rondaba a Lorena, pero todavía no era inevitable. Cuando Lorena hubo entendido que los miedos que portaban no surgían de ellos, fue capaz de dejárselo a sus legítimos propietarios. Le pedí que visualizaras a su abuelo y a su tía como si los tuviera delante. Lorena manifestó espontáneamente sentimientos genuinos de amor hacia los dos. Se imaginó que la estaban apoyando para que estuviera bien y que no bastaría con exhalar la ansiedad de su cuerpo y enviárselos a ellos. Pasó varios minutos respirando y me dijo que sentía el cuerpo más ligero y en paz. Le pidió a ambos su bendición para poder vivir feliz a pesar de que ellos no lo habían sido. Vio que no servía de nada que ella portara la ansiedad de ellos y que esto tenía más efecto que acarrear más dolor a la familia. Les prometió a ambos que no seguiría portando esta ansiedad y se imaginó que en una situación futura de ansiedad podría devolverles a ellos esa ansiedad con un soplo. Al cabo de una sesión, Lorena quedó libre del pánico que la estaba consumiendo. Cuando me preguntan por las consecuencias sobre mi práctica clínica de las últimas investigaciones sobre neuroplasticidad, suelo acordarme de Lorena, su capacidad de pasar de un estado de ansiedad dominante a otro estado en que tenía más paz y equilibrio, y ilustraba de manera gráfica lo bien que se puede asociar la historia familiar personal a la conciencia presente. Cuando hemos establecido las conexiones claves y practicamos en centrarnos en nuestras imágenes y experiencias curadoras, estamos sentando las bases de nuevas vías neuronales. De este modo, la curación puede tener una eficacia sorprendente.